Dice, según el Evangelio de la gloria del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. Doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por este día. Te pido que me ayudes con predicar esta lección, estos versículos, que me des el poder que necesito, las palabras que necesito, que la gente que está aquí pueda entender y pueda aprender algo del día de hoy. No solo en español, pero algo de la Biblia. En tu santo y bendito nombre. Amén. 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 Punto número 1, si ven al versículo 11, dice, según el Evangelio de la gloria del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. El título de la lección o el mensaje del día de hoy es, el Evangelio a mí me ha sido encargado. Tenemos que empezar con esta pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Vayan conmigo por favor a Primera de Corintios, capítulo número 15. Primera de Corintios, capítulo número 15. Versículo 4. Hay que empezar con el versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo número 1 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio. Entonces, Pablo dice, hermanos, te voy a declarar el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente, y este es el Evangelio, entonces empieza y dice, primeramente, la primera cosa, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Entonces Pablo dice, te voy a declarar el Evangelio. Dice, primero es que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó a los muertos. Y Pablo nos dice, y Pablo escribió 1 Corintios también, pero Pablo dice en 1 de Timoteo, entonces él dice, el Evangelio, este mensaje de la muerte de Jesucristo y cuando resucitó a los muertos, él dice, este mensaje, el Evangelio ha sido encargado a mí. A mí me gusta eso. Si van conmigo a Marcos, Mateo, en el Nuevo Testamento, Marcos, el segundo libro en el Nuevo Testamento, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces Jesucristo nos dio un mandamiento, y Jesucristo les dijo a los discípulos ahí y a todos los cristianos, les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces es la responsabilidad de cada cristiano, de cada persona, de todos nosotros predicar el Evangelio. Pero me gusta como lo dice Pablo, porque Pablo no dice es la responsabilidad del cristiano. Él no dice que es la responsabilidad de la iglesia. Él no dice que es la responsabilidad de la gente. Él dice, el Evangelio es encargado a mí. Él dice, es mi responsabilidad. Yo soy el que voy a ir a predicar el Evangelio. Él lo toma personalmente. Muchas veces decimos, bueno, usted dice, yo no puedo ir. Yo no puedo predicar, yo no puedo dar el Evangelio, yo no puedo tocar una puerta, yo no lo puedo hacer. Y muchas veces a lo mejor Pablo era de la misma manera, pero Jesús es el que te fortalece. Jesús es el que te fortifica. Si vayan hay que ver versículo 12.
Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Dice, doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces Pablo dice, le doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor. Vayan a Filipenses. Filipenses capítulo 4 versículo 13. Versículo muy conocido. Filipenses capítulo 4 versículo 13. Capítulo 4 versículo 13. No estoy en el correcto. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces él dice, le doy gracias al que me fortificó, Cristo. Filipenses 4:3 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted dice, bueno, yo no puedo predicar, yo no sé cómo ir, yo no conozco la Biblia, yo no puedo ser un predicador, yo no puedo ser un ganador de almas, yo no puedo dar el evangelio, pero él dice que Jesucristo es el que te fortalece. Amen. Tú no lo haces por tu propio poder. Tú no lo haces en tu esfuerzo, o en tu fuerza, o en tu inteligencia. Lo haces en Jesucristo. Dice, ¿cómo es que vas a ser fortificado de Jesucristo? ¿Cómo es que Dios te va a fortificar? Si ven en el versículo número, hay que ver, ¿dónde estamos? 12. Versículo 12, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, dice, doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor. Y miren lo que dice, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dice, del que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, ¿cómo es que vamos a ser fortificados? ¿Cómo es que Jesucristo nos va a dar la fuerza y vamos a hacer lo que podemos hacer por medio de Él? La única manera que va a ser es cuando somos fieles. Tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles. Jesús no te va a fortificar cuando no eres fiel a la iglesia, cuando no eres fiel a leer la Biblia, cuando no eres fiel a la oración, cuando no eres fiel. Pablo dice, él dice que Jesucristo, él dice el evangelio a mí ha sido encargado. Después dice, Jesús me fortificó, pero después dice, me fortificó, ¿por qué? Porque era fiel. Amen. Solo vas a ser fortificado del Señor Jesucristo cuando tú eres fiel. Punto número 3, no hay excusa. Número 3, no hay excusa. 1 Timoteo 1:13. Miren el versículo 13, dice, habiendo sido, este es Pablo, y él empieza a hablar de su propio testimonio. Dice, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia e incredulidad. Pablo tenía una excusa para no servir a Jesús. Si hay un hombre en este mundo que tiene una excusa para no servir al Señor Jesucristo, era Pablo. Pablo estaba en religión falsa, él perseguía a la iglesia, cristianos murieron porque Pablo los llevó y dejó que fueran matados. Y Pablo tenía muchas excusas. Él dice de él mismo, dice, habiendo sido antes, él dice que era blasfemo, era perseguidor, injuriador, y dice, mas fui recibido a misericordia. Porque lo hice en ignorancia e incredulidad. A lo mejor usted está aquí y usted dice, yo no puedo servir a Jesús. Yo no puedo ser un ganador de almas. Yo no puedo predicar la Biblia. Yo no puedo hacer las cosas que la Biblia me dice. Yo no puedo servir a Dios. Yo no puedo hacer lo que la Biblia me dice porque, hermano Jiménez, usted no conoce mi pasado. Usted no conoce los pecados que yo he cometido. Usted no conoce, antes que yo fui salvo, yo hacía muchas cosas malas y estaba en muchas cosas malas. Pero Pablo dice, tú no conoces mi pasado, tú no conoces lo que yo hice, pero me gusta lo que dice el versículo 14. Dice, mas la gracia de nuestro Señor fue abundante. Dice, aunque yo era blasfemo, aunque yo perseguía la iglesia, aunque yo mataba a cristianos, él dice, la gracia del Señor era abundante. Romanos 6.1 dice, vayan a Romanos 6.1, dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveramos en pecado para que la gracia crezca? Mucha gente dice, tomas estos versículos y dice, bueno, ves, la Biblia dice que no puedes vivir en pecado, pero la pregunta, él dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveremos en pecado?
para que la gracia crezca. ¿Qué está diciendo? La gracia va a crecer cuando tu pecado crece. Ahora, no debemos de pecar. Después que eres salvo, debes de vivir una vida pura, una vida honrada al Señor, y no debes de pecar. Pero si pecas, la gracia crece. Amén. Eso es lo que hizo Pablo, dijo en Romanos 6.1, dice, ¿qué diremos? ¿Perseveremos en pecado para que la gracia crezca? Y después aquí en Timoteo, en 1 Timoteo, versículo 1.13 dice, mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante ¿de qué? Fue más abundante que sus blasfemos, su perseguición, su injuración, sus pecados. Él tiene una excusa. Él puede decir, yo no voy a servir a Dios porque yo soy pecador. Pero Pablo quita todas esas excusas, porque él está hablando a Timoteo y le está enseñando a Timoteo, y a lo mejor él conoce a Timoteo, y Timoteo dice, bueno, Pablo, yo no puedo servir a Dios porque yo soy tan pecador. Y Pablo dice, yo era pecador, yo soy ¿a dónde está? Busco. En versículo 15 dice, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Él dice, yo soy el primero, yo soy el más pecador, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Entonces tú no tienes excusa. Tú no puedes decir, bueno, yo he hecho X. Porque Dios dice, mi gracia te salvó de tus pecados. Mi sangre te salvó de tus pecados. No tienes excusa de no predicar. Pablo tenía excusa. Pero miren lo que dice versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Versículo 16 dice, mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Entonces Pablo dice, Jesucristo me salvó a mí para que yo sea un ejemplo, no solo de la salvación, aunque sí es ejemplo de salvación. Pablo era un pecador, condenado al infierno, y él puso su fe en Cristo, y Jesucristo le salvó y le perdonó sus pecados. Su gracia era abundante para cubrir todos sus pecados. Pero no solo ejemplo de la salvación, pero ejemplo de un predicador que entonces dice, aunque yo era pecador, ahora voy a predicar el Evangelio. Y él dice, el Evangelio a mí me ha sido encargado. Es personal. Él no dice el Evangelio es para el pastor. Él no dice el Evangelio es para el que trabaja en la iglesia. Él no dice el Evangelio es para los otros cristianos, o los que conocen más la Biblia, o los que han sido salvos más largo. Él dice el Evangelio está encargado a mí. Pablo tenía algo en su vida. Él sabía algo en su vida. Él trataba el Evangelio, él predicaba el Evangelio, él ganaba almas como que él era el único que lo predicaba. Pablo pensaba de esta manera, si yo no voy, nadie va a ir. Pablo pensaba de esta manera, si yo no voy a Roma, nadie va a Roma. Él decía, si yo no voy a España, nadie va a España. Ahora nosotros sabemos que había gente que estaba predicando el Evangelio, habían otros discípulos y diáconos, y estamos aquí el día de hoy, somos salvos, alguien nos trajo el Evangelio. Pablo sí fue a mucho del mundo y fue a muchos países, él no era el único, pero él tenía algo en su vida. Él pensaba y él decía, si yo no voy, nadie va. Si yo no voy, nadie más. Y así es como debemos ser cada uno de nosotros. Usted debe decidir, si usted no le predica a su familia, nadie le va a predicar. Si usted no le predica a los trabajadores con quien trabaja, nadie les va a predicar. El Evangelio tiene que estar encargado a mí. No a la iglesia, aunque está encargado a la iglesia, eso lo sabemos. Pero personalmente a mí. Amen. Yo tengo que ir, yo tengo que predicar. Si yo no voy a España, entonces no lo van a recibir. Eso es lo que decía Pablo. Así pensaba Pablo. Por eso es que Pablo, toda su vida era el Evangelio. Toda su vida era la Biblia. Toda su vida era la iglesia y cristianos. Él tenía que trabajar, sí. Él tenía que comer y hacer otras cosas, pero lo más importante era predicar el Evangelio. Por eso es que dice, versículo 11, 1 Timoteo, versículo 11, según el Evangelio de la gloria del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. Ay, con el Padre Celestial, gracias Señor por este día.
Gracias por esta gente. Te pido que nos ayudes, que los ayudes a entender y aprender. En tu santo y bendito nombre. Amén.